Buen día, queridos estudiantes. En esta oportunidad vamos a trabajar un tema más del curso de lenguaje y en esta oportunidad vamos a tocar el tema de el sujeto y el núcleo del sujeto. Recordemos, queridos estudiantes, que el núcleo del sujeto es la parte más importante del sujeto, es decir, la parte que al quitarla hace que la oración pierda sentido. El núcleo del sujeto es entonces el sustantivo principal, que bien puede ser un pronombre o puede ser un sustantivo. Muy bien, en este caso me he puesto dos ejemplitos que dice Juan actúa en el teatro y ellos ríen a carcajadas. Veamos qué pasa si quitamos en esta oración al sustantivo. ¿Qué estará pasando? ¿Qué sentido va a tener nuestra oración? La pregunta que nos hacemos entonces es, ¿de quién se habla en la oración? Se habla de Juan y se habla de ellos, ¿correcto? Ahora, si quitamos el núcleo de la si le quitamos el núcleo a la oración, veamos cómo suena. Actúa en el teatro y ríen a carcajadas. Entonces la oración no sería completa y rápidamente nos daríamos cuenta de que nos está faltando el núcleo del sujeto. Entonces, para reconocer al núcleo del sujeto en una oración, queridos estudiantes, recordemos que esa palabrita que nosotros vamos a quitar es la parte más importante de la oración, el que le va a dar el sentido a nuestra oración, el que nos va a decir de quién estamos hablando. Entonces decimos que el núcleo del sujeto, en este caso vendría a ser Juan y también ellos. Veamos también que la parte más importante de una oración es el núcleo del sujeto. Veamos acá en nuestros ejemplitos, tenemos por ejemplo, el hijo de mi prima se ha comprado un camión. Siempre, queridos estudiantes, para no cometer errores en reconocer al núcleo del sujeto en la oración, separemos la oración en las partes que nosotros ya conocemos, ¿no? Que es sujeto y predicado. ¿Correcto? Dentro del sujeto siempre se va a encontrar al núcleo del sujeto. En este caso, el núcleo del sujeto sería hijo. ¿Correcto? Sería hijo. Muy bien. Ahora observamos otra oración. Mi perro hoy corre alegremente. ¿Correcto? Separamos la oración sujeto, que viene a ser mi perro, y predicado sería hoy corre alegremente. ¿Correcto? Ahora identificamos al núcleo del sujeto, que vendría a ser perro, nada más que perro. Perro vendría a ser el núcleo del sujeto. Pero para poder entender más y para poder reconocer a las clases de sujeto, yo tengo que aprenderme este mapita muy importante. Recordemos que existen diferentes clases de sujeto. Encontramos al sujeto tácito, que es el que no aparece, pero se sobreentiende que está en la oración. Y también tenemos otro tipo de sujeto, que es el sujeto expreso, que sí aparece y que puede ser un sujeto simple, donde encontramos a un solo núcleo del sujeto, o también que puede ser el sujeto compuesto, que tiene más de un núcleo del sujeto. Veamos entonces ejemplitos con respecto a esto para que pueda quedar claro. Por ejemplo, el sujeto tácito es el que no aparece en la oración, pero se sobreentiende. Por ejemplo, dice, salí de paseo a Chosica. Si te ponemos esta oración y te decimos que menciones al núcleo del sujeto, tú dirás que el núcleo del sujeto es yo, ¿no? Porque se sobreentiende que si yo te digo salí de paseo a Chosica, tú automáticamente me dirás yo, que será el núcleo del sujeto, salí de paseo a Chosica, ¿no? Porque soy la que te está hablando, ¿no? Entonces, esto en un diálogo se sobreentiende, ¿no? Se sobreentiende cuál es el núcleo del sujeto, ¿correcto? Seguimos. ¿Quién se fue de paseo a Chosica? Dice el sujeto es yo, ¿no? Aunque no aparezca en la oración, ¿correcto? Veamos otro ejemplito. Dice, estudiarán mucho para el examen. ¿Sí? En este caso hemos completado con ustedes, ¿no? Ustedes vendría a ser el núcleo del sujeto y diríamos estudiarán mucho en el examen. La pregunta es, ¿quién estudiará mucho en el examen? Entonces completaremos al sujeto con ustedes, ¿no? Recuerden que acá no está apareciendo en la oración, pero que se sobreentiende, ¿correcto? Muy bien, tenemos entonces, ya hemos visto el sujeto tácito, ahora veamos al sujeto expreso. ¿Qué nos dice el sujeto expreso? El sujeto expreso es el sujeto que aparece de manera explícita en la oración. Por ejemplo, dice mis papás y mis tíos salieron a cenar juntos. ¿Cuáles son los sujetos? Vendría a ser
mis papás y mis tíos. Y si yo te dijera, ¿dónde está el núcleo del sujeto? Tú me dirías, el núcleo del sujeto, mis papás y tíos, ¿correcto? Muy bien. Entonces es importante que en una oración reconozcamos primero al sujeto para poder luego identificar al núcleo del sujeto o a los núcleos del sujeto en el caso que tuviera más de uno. Muy bien, continuamos entonces. El otro día jugamos al fútbol, los alumnos del 5º grado y el profesor Raúl. Correcto, reconocemos entonces primero al sujeto. Y el sujeto vendría a ser los alumnos y el profesor, ¿correcto? Entonces, si yo te digo identifica el núcleo del sujeto en estas oraciones o en esta oración, tú me dirías que el núcleo del sujeto es alumno y profesor, ¿correcto? Muy bien, ahora hay un tercer ejemplo, dice, cuando gusten, tú y tu hermano pueden venir a mi casa, ¿correcto? Identificamos primero al sujeto, que vendría a ser tú y tu hermano, y si te digo que identifiques al núcleo del sujeto, me dirías que tú, ¿no? ¿Correcto? Tú y también hermano, ¿no? ¿Correcto? Muy bien, entonces ya sabemos que el núcleo del sujeto es la parte más importante de la oración, que si quitamos esa palabrita, no tendría sentido nuestra oración. Pero que también hay diferentes tipos de clases de sujeto, ¿no? Y hemos visto que hay sujeto tácito, que es el que no aparece, pero que se sobreentiende, y el sujeto expreso hay de dos tipos, ¿no? El sujeto simple es donde aparece un solo núcleo del sujeto, y el sujeto compuesto es que es donde aparece más de un núcleo del sujeto. Muy bien, continuamos entonces. Hemos visto acá. Ahora veamos el sujeto simple. El sujeto simple tiene un solo núcleo. Por ejemplo, los jugadores dieron su máximo esfuerzo. Entonces yo digo que jugadores, no te olvides que solamente la palabra jugadores vendría a ser el núcleo del sujeto. ¿Correcto? Solamente jugadores. Muy bien, entonces acá lo podemos ubicar. Siguiente oración, dice, los jugadores y la hinchada dieron su máximo esfuerzo. Acá tenemos dos núcleos del sujeto, ¿no? Jugadores y hinchada, ¿no? ¿Correcto? Muy bien, tenemos dos núcleos del sujeto. Entonces ya sabemos que el sujeto simple tiene un solo núcleo del sujeto y el sujeto compuesto tiene más de uno, como bien está resumido en nuestro mapita, ¿no? De la parte anterior, que es lo que estoy mostrando. ¿Correcto? Este mapita es el que tú tienes que trabajar en tu cuadernito para que quede claro. Muy bien, chicos. Luego también hemos trabajado, sí, ejercicios para identificar en la oración al sujeto, ¿no? Y también podemos identificar, si identifico al sujeto, puedo identificar el núcleo del sujeto, ¿sí? Muy bien, pero ya tú sabes que hay diferentes tipos de sujeto, ¿no? Tenemos sujeto expreso, tenemos también el sujeto simple, el tácito también, ¿no? Entonces vamos a ver cómo es que reconocemos a cada uno de ellos. Por ejemplo, acá dice, el general dio la orden a los soldados, ¿no? Separamos sujeto, vendría a ser el general, dio la orden a los soldados, sería el predicado, y dentro del sujeto vamos a hallar al núcleo del sujeto. Y en este caso decimos que el núcleo del sujeto vendría a ser solamente la palabra general. ¿Correcto? Muy bien, seguimos y no te olvides que cuando encontramos un solo núcleo del sujeto, estamos hablando de sujeto expreso simple. ¿Correcto? Muy bien, continuamos entonces. Siguiente oración, llegamos hoy por la mañana. Se sobreentiende acá que el núcleo del sujeto sería nosotros. Acuérdate que en el sujeto tácito no aparece el núcleo del sujeto, pero que se sobreentiende. ¿Correcto? Siguiente oración, tenemos la compañía y los trabajadores llegaron a un acuerdo beneficioso. Rápidamente nosotros separamos la oración y decimos que el sujeto es la compañía y los trabajadores y llegaron a un acuerdo beneficioso sería el predicado. Pero ahora si me piden que yo identifique al núcleo del sujeto, rápidamente yo me ubicaría en el sujeto para poder identificar dentro de él al núcleo del sujeto. En este caso hay dos, ¿no? Uno es compañía y el otro es trabajadores. Entonces, en este caso estamos hablando de sujeto expreso compuesto. ¿Por qué? Porque el sujeto expreso compuesto nos indica que tiene más de un núcleo del sujeto. Y en este caso
tiene 2. Muy bien, chicos. Muy bien, continuamos entonces. No te olvides que hay un resumen que hemos dejado para que esto quede claro y hemos dicho que el núcleo del sujeto generalmente es un sustantivo o un pronombre, ¿no? Sustantivo, por ejemplo, dice, los estudiantes llegaron temprano, ¿sí? Acá estamos mencionando al núcleo del sujeto, en este caso es estudiantes. Y también puede darse que en el caso que el núcleo del sujeto sea un pronombre, también podemos decir ellos, ellas, nosotros, ¿correcto? Puede ser también un pronombre. ¿Correcto, chicos? Espero, por favor, repasen este tema para que quede claro y nos vemos en el siguiente video.